La ciudad de Nueva York, 1950. En medio de la noche cálida de junio, los semáforos parpadeaban con un ritmo casi hipnótico y el tráfico avanzaba con la costumbre de quien ha dominado el caos. Pero de pronto, algo detuvo el tiempo. No para todos, solo para uno. Una figura apareció en la esquina de calle 5 con Broadway. Un hombre confundido, vestido con prendas de otra época, mirando los rascacielos como si hubieran brotado de la tierra en cuestión de segundos. Y entonces, en un abrir y cerrar de ojos, el mundo moderno lo arrolló. Su nombre era Rudolph Fentz, y según los archivos, no debería haber estado allí, no en 1950, no vestido así, no con los objetos que llevaba encima. ¿Qué hacía ese hombre vestido como un caballero del siglo XIX en pleno Manhattan? ¿De dónde vino? ¿Y por qué nadie pudo explicar su identidad hasta que apareció un dato imposible? Para comprender la dimensión del misterio, debemos retroceder a la Nueva York anterior a la Primera Guerra Mundial. Una ciudad de tranvías, caballos, sombreros de copa y timbres de fábrica. En aquel entonces era una urbe cuya mayor extravagancia tecnológica era la bombilla eléctrica. El transporte aéreo era un sueño y los automóviles eran apenas un experimento de lujo. Pero durante la segunda mitad del siglo XX, el mundo cambió más en 5 décadas de lo que había cambiado en los últimos 5 siglos. Edificios de 50 pisos, tráfico motorizado, radios, televisión, armas atómicas. El futuro había llegado. Y es precisamente en este contraste donde nace la pregunta central del caso Rudolph Fentz. ¿Es posible que alguien de finales del siglo XIX llegara abruptamente a la mitad del siglo XX sin haber envejecido un solo día? Los informes policiales señalan que el incidente ocurrió alrededor de las 11:15 de la noche. Varios conductores declararon lo mismo. El hombre apareció de la nada. Algunos testigos afirmaron que parecía desorientado, incluso aterrorizado. Su atuendo llamó la atención desde el primer segundo. Un abrigo oscuro con cuello alto, chaleco bordado, pantalones de corte antiguo, botas de cuero gastado y un sombrero estilo voler, todo fechado claramente en la moda de la década de 1870. La policía inicialmente creyó estar ante un actor de teatro, tal vez un participante de alguna obra histórica. Sin embargo, la escena no coincidía con esa teoría. Los teatros estaban cerrados, no había eventos de época en la zona y nadie reportó vestuarios robados. Pero lo más perturbador no era su ropa, sino los objetos encontrados en sus bolsillos. En la sala forense de Manhattan, los oficiales catalogaron sus pertenencias con la frialdad habitual. Pero a medida que la lista avanzaba, la rutina se transformó en desconcierto. Entre los objetos encontraron monedas europeas antiguas, un reloj de bolsillo de manufactura suiza, una carta dirigida a Rudolph Fentz con fecha de 1876, un recibo por el cuidado de un caballo y una limpieza de carruaje, y una tarjeta de presentación con la dirección de una residencia en la Quinta Avenida, inexistente en 1950. Lo inquietante era que ninguno de esos objetos mostraba signos de envejecimiento severo, ni óxido, ni corrosión, ni desgaste extremo. Era como si hubieran sido retenidos fuera del flujo normal del tiempo. Los oficiales, confundidos, decidieron rastrear la dirección. No existía. Un archivo postal indicaba que la calle había sido renombrada en 1910. Allí encontraron un edificio antiguo donde antes se levantó la residencia de un tal Fentz. Hasta ese momento, el caso era desconcertante, pero aún manejable, hasta que apareció el archivo
que lo cambiaría todo. La primera pista firme la encontró el capitán Hubble del Departamento de Personas Desaparecidas. Revisando archivos del siglo XIX, descubrió algo perturbador. En 1876, en esa misma ciudad, un hombre llamado Rudolf Fentz había desaparecido sin dejar rastro después de salir a pasear tras la cena. Nunca regresó. Su familia lo buscó. El caso fue archivado al año siguiente y el hombre jamás fue encontrado. Hasta que, supuestamente, apareció 74 años después en pleno centro de Manhattan, intacto, sin haber envejecido, para morir atropellado por un automóvil que él no podía haber entendido. Hubble entrevistó a la que sería su última conexión familiar, una mujer anciana, viuda del hijo de Fentz. Su declaración agrega un tono aún más inquietante al relato. Mi suegro desapareció una noche de junio. Mi marido siempre creyó que un día volvería. Juraba que no estaba muerto, sino perdido. Las fechas coincidían, las descripciones coincidían, las pertenencias encajaban. El único elemento que no encajaba era el tiempo. Ante la imposibilidad de encajar el caso en un marco convencional, comenzaron las hipótesis. Los físicos han propuesto desde entonces modelos en los que el tiempo no es una línea, sino un tejido susceptible de pliegues. Según esa perspectiva, un punto del siglo XIX y otro del siglo XX podrían conectarse brevemente bajo circunstancias extraordinarias. Otros expertos sugieren que si el tiempo es una dimensión más del universo, entonces viajar en él podría no ser más extraño que viajar de una ciudad a otra. Los escépticos, por supuesto, ofrecieron alternativas más pragmáticas. ¿Un actor? ¿Un enfermo mental? ¿Un impostor? ¿Un montaje? Pero ninguna de esas teorías pudo explicar los documentos, la familia, ni los registros archivados. La teoría más radical, aunque seductora, plantea una posibilidad. ¿Y si el propio Rudolf Fentz fue víctima accidental de una anomalía temporal? Una puerta en el tiempo abierta solo por unos segundos. Con el paso de las décadas, el caso de Fentz no ha sido oficialmente refutado, pero tampoco confirmado. No existe explicación concluyente. No hay responsable. No hay máquina del tiempo, ni rastro energético, ni fenómeno registrado. Solo queda un cuerpo, unos objetos imposibles y un hombre que vivió en un siglo equivocado. La pregunta inevitable sigue allí. ¿Fue Fentz el primer viajero temporal documentado de la historia moderna o simplemente una coincidencia extraordinaria empujada al terreno del mito? El silencio de los archivos no ayuda y la ciencia, por ahora, tampoco. Con avances en física cuántica, cosmología y teoría de campos, la idea del viaje temporal dejó de ser exclusiva de la ciencia ficción. Instituciones científicas respetadas investigan ya la posibilidad de manipular el tiempo a microescala. Incluso la CIA y laboratorios militares han desclasificado documentos que estudian fenómenos temporales, relatando testimonios de pilotos, astronautas y soldados que afirman observar anomalías espacio-tiempo. Al mismo tiempo, otros casos parecidos surgieron en Moscú, Shanghái, Berlín y Buenos Aires, siempre con el mismo patrón. Personas que parecían no pertenecer a la época en la que murieron. ¿Casualidad? ¿Delirio colectivo? ¿O el eco débil de una tecnología desconocida? Rudolf Fentz salió una noche de verano en Nueva York en 1876 y terminó muriendo 74 años después en una ciudad que jamás habría imaginado. Para la ciencia, su historia aún no tiene ecuación. Para la historia, aún no tiene explicación. Y para nosotros, queda una última pregunta. Si alguien del siglo XIX pudo aparecer en el siglo XX, ¿quién nos asegura que, en este mismo momento, alguien del siglo XXI no está atrapado en el siglo XXIII?
El tiempo no suele advertir cuando se rompe, solo lo hace y nos deja